soy Mario Golubov, tengo 67 años, nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Bueno, soy escritor, he escrito y publicado libros de poemas, cuentos y novelas, y también ensayos. Vivo aquí en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, por primera vez en mi vida vivo en Buenos Aires. Siempre deseé vivir en Buenos Aires y nunca pude. Y desde chico vivía en un pueblo chiquito y entonces, claro, uno de los sueños despierto era poder vivir en Buenos Aires, comer helados, andar en tranvía, tomar Coca-Cola. Y venía a Buenos Aires, venía, bueno, por razones familiares, inclusive al año de nacer, a los pocos meses de nacer, fui criado por una tía acá mismo, en el barrio, en Villa Crespo, en la calle Padilla. Así que tengo, bueno, tenía mis tías en Buenos Aires, venía después seguido. Pero viví en Carlos Casares hasta los 16 años, después me fui a estudiar a La Plata. Y ahí viví, ahí me casé, ahí tuve 2 hijas y después nos fuimos todos a Toulouse, Francia, a donde viví, bueno, 20 y tantos años, hasta volver definitivamente, bueno, empecé a volver recuperada la democracia en el 83, pero ahí empecé a volver, venía 1, 2, 3 veces por año, iba y venía, hacía cursos acá, tenía muchas ganas de quedarme, pero no podía, por razones familiares y profesionales. Y solo en el 99, bueno, me vine a vivir definitivamente. Y vivo solo, estoy en pareja con una muchacha que vive en La Plata, que se llama Charo, y desde hace unos cuantos años vivimos así, nos, nos vemos varias veces por semana, pero yo vivo acá, trabajo en aislamiento. Y bueno, eso es lo que hago. Comencé a escribir más o menos a los 11, 12 años, motivado por un profesor de literatura que cayó allí al Colegio Nacional a hacer sus primeras armas, y que era una gran personalidad que nos indujo a muchos a la literatura, que se llama Eitel Orbit Negri, que fue luego profesor aquí en la UBA y sobre todo en La Plata. Y también, bueno, por las lecturas de infancia, tengo 2 hermanos mayores que eran muy lectores, y sobre todo mi hermano mayor, que me leía Neruda, Guillén, poesía española. Mi madre, mi madre desde que yo recuerdo me recitaba, amaba la poesía, la música y la poesía. Y le gustaba mucho memorizar poemas y decirlos. Y entonces me decía versos permanentemente. Uno de los primeros versos que yo le escuché decía: Dios hizo lindas las flores perfumadas como son, les dio toda su extensión y cuanto él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. Años después supe que eso era el Martín Fierro. Así que tal vez fue lo primero que escuché en literatura.
pero recitaba Darío, me transmitió la poesía y la literatura. Ahora, los deseos de escribir, no sé, vienen de adentro. Y empecé a escribir cuentos, cuentos muy con efecto, con finales borgianos, pero empecé a escribir relatos. Y luego rápidamente empecé a escribir poesía, poesía social, política, poemas que por pudor no voy a repetir. Y eso, escribí poemas. Y lo primero que publiqué fue un libro de poemas, Entre la diáspora y octubre, que lo publiqué en el 66 y que hice una presentación aquí en lo que era entonces las galerías Nexo. Y los poemas fueron leídos por mi amigo de entonces, Federico Lupi, de quien éramos bastante amigos, con un grupo de poetas y de intelectuales de la zona de Berisso y de Ensenada, donde yo vivía y estudiaba, porque me fui a estudiar Derecho a la Universidad de La Plata. ¿Qué va a ser? Y estudié, me recibí de abogado y todo eso, hasta que pude largar la profesión y, la, y el derecho y dedicarme solo a la literatura. Y bueno, después me fui en el 73. Antes de eso estuve en el Escarabajo de Oro, estuve trabajando en la revista 2 o 3 años, hasta que con un agente del Escarabajo, que estaba en ese momento en el Escarabajo, resolvimos fundar una revista propia, más de política cultural, que se llamó Nuevos Aires, y que era una revista de política y de cultura, y algo de literatura también. Nuevos Aires salió entre el 70 y el 74, inclusive cuando nos fuimos. Esa revista la fundé con Vicente Batista y con un muchacho que era egresado de filosofía, acababa de egresar, Edgardo Trilnik, que luego sufrió un accidente y se mató. Y después me fui en el 73, me fui en realidad por un año para hacer una experiencia en Europa y ver qué pasaba. Me, me, me propusieron un puesto de lector en la Universidad de Toulouse por un año. Bueno, pero fue el año de Seiza, de la AAA, y a partir de ahí ya todo el mundo me aconsejaba que me quedara tranquilo donde estaba. Y entonces me fui quedando, estaba allí con mis hijas y con mi exmujer, y vivimos en Toulouse 14 años, y después me fui a vivir a París, a donde viví hasta el 99, extrañando siempre la Argentina, con muchas ganas de volver. Lo sentía con cierta vergüenza, con cierto pudor. Era como una profesión secreta. Y siempre viví de otras cosas. Entonces era un lugar de refugio de mi intimidad, más bien. No, sí, como decir profesión escritor, creo que ni hoy. No sé. Es una práctica vocacional más que profesional. Pero bueno, por otro lado, cuando te das cuenta de que no podés vivir sin escribir, te sentís escritor.
feliz, tu vida no tiene sentido, ¿no? Y no, es una duda permanente. Yo creo que te acompaña toda la vida. Cada tanto me planteo eso. Me planteo por qué no escribo, qué estoy escribiendo. Ahora hace tiempo que no escribo ninguna ficción. Entonces pienso, se terminó. He dejado, no he dejado, he vuelto. Yo creo que ese problema de la afasia, ¿no? Que te acompaña. Que muchas veces sueño que tengo afasia. Y que estoy mudo, que no puedo hablar. Es un sueño que bastante permanente. No, no puedo expresarme. O me expreso y no se me entiende, o hablo como el personaje de la metamorfosis, con chillidos y gruñidos. Pero pienso que debe estar vinculado a eso, ¿no? A ciertas formas de la afasia. Y, y hay escritores a los que los ha perseguido, yo creo, profundamente. ¿Sí? Como si temieras perder algo de vos mismo, ¿no? Como un corte muy, muy importante, ¿no? Muy profundo. En fin, eso. Pero después se renueva, ¿no? Son periodos. Estar escribiendo, estar escribiendo una novela y que de pronto se corte la producción y pasen meses sin que la recupere. Eso me ha pasado algunas veces. Entonces, de pensar, bueno, se terminó, ya no escribo más. En realidad son problemas internos, ¿no? De la propia, del propio texto que te detienen, que no podés resolver, evidentemente. Sin embargo, nunca dejo de escribir, es decir, escribo notas, poemas, textitos. Escribo mucho texto brevísimo, que nunca he publicado. He publicado por ahí muy espaciadamente. Por ahí leí alguna vez textos así, muy herméticos, poéticos, muy breves, ¿no? Filosóficos. Pero una forma un poco haragana de escribir, escribir poco. Después la actividad del escribir tampoco es una actividad, digamos, combina el dolor con el placer. A veces es placentera, a veces es muy dolorosa. Entonces, una actividad, bueno, escribir, escribir es una generalidad, decir escribir, ¿no? En realidad, que es una generalidad que engloba varias etapas. Yo pienso por ahí que la verdadera escritura está en la etapa segunda, ¿no? En la corrección. Digamos que la primera es un vuelco, es sacarse algo que uno tiene adentro, pero que el trabajo de escribir empieza después. Empieza cuando uno corrige, cuando empieza a tachar, a cambiar, a modelar, ¿no? A trabajar el texto. Y esa es una etapa más placentera, tal vez. Sí. Ahí te sentís trabajando, esculpiendo, como un artista, ¿no? Y corrijo mucho. En general corrijo sacando. A mí
me gusta la brevedad, la economía, el texto apretado. Por eso me gustan las literaturas como la de Rulfo, como la de Di Benedetto, como la de Conti, textos económicos, con poca verbalización, una mayor poesía, ¿no? Mayor, ¿cómo diría? Mayor sentimiento poético, mayor condensación poética, ¿no? Que es lo que encuentro en Borges, en Onetti, en Rulfo, en Arguedas, en Di Benedetto, en Conti, ¿no? Yo prefiero esas escrituras a las escrituras dilapidadoras y barrocas, exuberantes. Y encuentro elementos que la literatura tiene, por ahí como otras artes, y en las cuales se repara poco, como es el silencio, ¿no? Yo creo que el silencio, que en la música forma parte de la música, en la literatura forma parte de la literatura y no es la ausencia de palabras, es otra cosa. Eso es el silencio en Rulfo, eso es el silencio en Onetti, en Conti. Entonces, bueno, esos son los modelos que creo me van, bueno, últimamente sobre todo, conscientemente me han ido señalando. Porque en realidad yo creo que lo mío es una narración, yo digo que soy un lírico que cuenta historias, ¿no? Eso es una narración, lo que trato de hacer, no sé si es lo que es, pero es lo que yo me esfuerzo por hacer. Es eso, ¿no? Una composición que tenga un peso poético y que ese sea su valor, ¿no? Su peso. Aunque uno no se lo proponga, uno da cuenta de la realidad, del mundo que vive y que tiene en la cabeza, ¿no? Sobre todo que tiene, que es su contexto sentimental, ideológico, emotivo, en fin. Pero fue eso y siguió siendo eso, porque ya ahora cuando estuve presentando este último libro de relatos, que son relatos que cubren 20 o 30 años de escritura y que compilé en este librito de relatos ahora en La Pasión según San Martín, yo empecé a decir algo que concluí tiempo antes, y es que siempre la política estuvo como telón de fondo, un poco en sombras, pero detrás, y a pesar de que diga en sombras, nítidamente como contexto de mis narraciones y de todo, de toda mi escritura, poética inclusive, ¿no? Siempre ha estado la realidad política, sobre todo, bueno, del siglo XX, e inclusive hasta del XIX, por ahí, de finales del XIX, en todo lo que escribo, ¿no? Lo que pasa es que yo
Nunca he querido que pasara a un primer plano. Nunca he querido que eso fuera el asunto, ¿no? Lo que mal se llama tema. Siempre he querido, no he querido que mi literatura fuese una literatura testimonial, ni de denuncia, ni de señalamiento expreso. Que se llegara a eso por otro camino, ¿no? por otras vías. No me gusta en general la proclama, ¿no? En literatura y en arte, ni la denuncia así, ¿no? Ese tipo de literatura no es la que más me agrada. Prefiero algo más oblicuo, más trabajado, desde otros. Llegar por otros, llegar pero por otros caminos, desde otros ángulos, ¿no? Eso. ¿Cómo me sentí? Sí, me sentí desarraigado. Sí, me sentí desarraigado y extrañé mucho. Extrañaba muchísimo, ¿no? Y además, en esa situación se creaban culpas, porque no estoy, porque los otros y no yo. Perdí muchos amigos, mucha gente que quería mucho. Y otra la que quería por otras razones, sin haber sido amigo, ni siquiera algunos haberlos conocido personalmente. Y eso te crea cierta responsabilidad. Yo estoy aquí, yo vivo gracias a ellos. Es algo así, ¿no? ¿Por qué no yo? Y después sí, el querer volver, el extrañar la lengua, las costumbres, la relación, el espacio, el cielo, la naturaleza. No especialmente por por hechos que tengan que ver con el lugar ni con la gente del lugar de caída o de recepción. Porque sin haber sido extremadamente ya, cálidos en la recepción, tampoco fueron hostiles. Me tocó estar en un país muy particular, como lo son todos, y que a mí me interesaba bastante, que me había interesado siempre, por razones políticas y culturales y literarias. Y entonces, bueno, no me sentía tan extranjero. Y tampoco ellos, tampoco los franceses me hicieron sentir muy extranjero. Y trabajé, me integré a la sociedad, mi familia se integró muy bien, todos nos integramos, me integré al trabajo, hice toda una carrera universitaria. Terminé siendo catedrático, así que hice toda la carrera, hice tesis, estudié, trabajé muchísimo, ¿no? Bueno, pero siempre me sentí ajeno. No tenía ni el mismo pasado, ni la misma historia, ni los mismos horizontes culturales. Todo era muy interesante, muy atractivo, pero no era exactamente lo mío. Y siempre pensé que yo iba a volver en cuanto pudiera. Hice algunos intentos antes, pero no pude. Bueno,
final pude, lo cual me hace estar muy feliz y muy contento acá. Y por otro lado, bueno, ¿de qué manera influyó eso en mi literatura? Bueno, claro, enormemente en mi literatura y en mi formación cultural y literaria y lingüística. Incorporé otra lengua, lo cual es una cosa fantástica, realmente fantástica. Incorporar lenguas me parece que incorpora mundo, ¿no? La lengua es todo un mundo. Entonces, eso es, creo que ha enriquecido mi trabajo con la lengua enormemente. Sí, los textos de creación son, son manuscritos, sí, sí, generalmente. Los cuentos, los poemas. Además porque me van surgiendo, yo he viajado y siempre viajo mucho, La Plata, Buenos Aires, siempre ando por ahí. Entonces, bueno, no ando con una laptop, ni nunca anduve. Y entonces, por ahí me surgen cosas. Siempre viajo con alguna libreta o con algún cuaderno. Y bueno, y después cuando me pongo a escribir, sí. Sí, necesito tocar la escritura. Es una relación bastante física que tengo con, la, con el trabajo de la escritura. Me parece que es más íntimo, más cercano. Aunque trabajo mucho, ¿no? En la máquina, en la computadora, pero sobre todo lo que es creación, ¿no? Poesía, cuento, narrativa, ¿no? Y también notas y cosas, porque si me van ocurriendo cosas, anoto y después las paso. Como siempre paso, siempre corrijo, entonces así es, esa es la relación que uno tiene con la manualidad, con lo manual, ¿no? A mí la idea se me va dando a medida que escribo. Yo necesito ir escribiendo y armando la idea. No armo ideas en la cabeza para después pasarlas. La idea es la escritura. Y entonces empiezo con una idea, una intuición más bien, una especie así de chispa. Y después empiezo a escribir. Ahora, ya cuando tengo con esa pequeña chispa y antes de escribir, yo ya sé si va a ser un cuento o una novela, por lo general. No siempre, pero generalmente. Es decir, a veces me viene una palabra, surge, esa chispa generalmente es una palabra, son palabras, no son imágenes. Yo no soy un escritor a partir de imágenes, ni tampoco soy un escritor que tiene imágenes. Yo tengo palabras. Eso lo he conversado alguna vez con alguna gente que ha querido hacer guiones, con algunos de mis textos. Yo no pienso con imágenes. Seguramente sí, ¿no? No, pero lo que yo veo en general son palabras, lo que me resuena. Por eso te decía que a veces inclusive eh, un texto puede nacer de un título, ¿no? A mí el texto me lo da esa frase, la pasión según San Martín, criador de Paloma. Eso me da un texto. Así que ahí surge. Después
después se va elaborando acá, ¿no? En el cuaderno y escribiendo, y en la mano. Pero hasta que llega a la mano pasa un instante, digamos, que es ese, el de la iluminación. Es mi modo de relacionarme con el mundo. Es mi modo de estar en el mundo. Mucho menos sé para qué. Yo creo que uno es al por qué, que es una pregunta que suele hacérsele a la gente que escribe y a la que suelen responder de infinitas maneras. Yo creo que uno escribe porque tiene una energía específica, ¿no? Una pulsión interior que lo lleva a escribir, que lo obliga, que sale así. Como para otros, bueno, sale el canto, la expresión plástica, la escultura o la pintura, ¿no? Modos en que el cuerpo se exterioriza a través de un objeto estético en el que él va a reconocerse, va a reconocer su mundo. Y tal vez también porque seguramente el modo en que lo estético fue entrando en mí, esto lo pienso ahora a partir de tu pregunta también, de tu inquisición, ese modo fue literario. Porque claro, en este recorrido que estoy haciendo ahora, claro, si bien escuché música, bueno, se ve que la palabra caló más, pegó más fuerte dentro mío que... Y entonces, el de las artes seguramente fue la literatura la primera que... Y a lo mejor cuando sentí necesidad yo de expresarme estéticamente, elegí, elegí el lenguaje, la palabra. Bueno, me pidieron que les dijera cuáles eran los 10 libros fundamentales entre todos estos que son todos fundamentales para mí. Pero bueno, hay que elegir. Y entonces me hice una listita para no olvidarme dónde estaban y ir sacándolos, así que voy sacándolos y poniéndolos. Poesía, León Felipe, Antología Rota. Los voy poniendo sobre la mesa. Bueno, en principio la poesía es lo fundamental y la poesía española en nuestra lengua, que es lo que más me gusta, lo que más me interesa y lo que yo más recomiendo a cualquier escritor que lea fundamentalmente poesía española de todos los tiempos y, si es posible, bueno, la contemporánea y la del siglo XX, que tiene los mayores poetas de la lengua y probablemente de las lenguas.
Y tengo otro libro, bueno, también porque me han acompañado toda mi vida y porque muchos de esos poemas me acompañan además en la memoria. Antonio Machado, Poesía completa, y otro gran poeta de la lengua, que es Jorge Guillén, El Cántico. Bueno, entre todos los grandes poetas españoles, digamos, estos tres son los que más me interesan. Y en poesía francesa, Paul Éluard, a quien yo conocí traducido en una vieja edición que circuló aquí, de Editorial Platina. Uno de los poetas que estuvo en el surrealismo francés. Después fue uno de los famosos poetas comunistas y, entre otras cosas, el autor de ese célebre poema que circuló contra los nazis, que se llamó Libertad, sobre mis cuadernos de estudiantes, sobre la espuma y los árboles, etc. Y bueno, también para seguir con los poetas, Cesare Pavese, bueno, toda la obra de Pavese, alguna la tengo en italiano turinés, que además es muy difícil de entender, pero siempre mejor me parece que en una traducción. Tu país. Y bueno, todo Pavese, naturalmente, y aquí volvemos porque uno de los libros de cabecera de consulta permanente, de lectura permanente y que está en mi biblioteca borgiana, es Las obras completas de Borges. Bueno, para no hacerte entrar otra vez de nuevo, aunque estaba más abajo en la lista, Primo Levi. Bueno, también toda la obra de Primo Levi, pero para elegir uno, La tregua. Y por acá, el diario de Kafka, del que les hablé. Aquí tengo todo Kafka, pero el journal, esto está traducido del alemán al francés por Marthe Robert, que es una gran biógrafa de Kafka. Y bueno, es un libro realmente fundamental, claro, como lo es Kafka. Y otro pensador del lenguaje y de la literatura, y un gran escritor, claro, no solo porque fue premio Nobel, y que es la historia de su vida, y esta parte que se llama La lengua salvada, que es un libro magnífico de su biografía. Y otro, Elías Canetti, sí, no lo mencioné, que me disculpe, Canetti. El libro de George Steiner, Después de Babel, una poética del decir y de la traducción, que es un libro magnífico, bueno, como toda la obra de Steiner. Y por último, creo que me queda uno, ¿no? Bueno, un libro
También fundamental el primer tomo, que es el que leo y releo de la obra infinita de Proust. Esta es mi selección, mi colección de fundamentales. Bueno, voy a leer El Principio de Criador de Palomas, una novela publicada por primera vez en 1984. Y he elegido El Principio porque, bueno, es para que se vea el comienzo y dónde se sitúa. Y sobre todo porque es el principio de lo que podría llamarse la saga de Algarrobos, que ya tiene 4 novelas publicadas. Bueno, y es lo que para mí es donde empieza mi novela de Algarrobos. Algarrobos tiene unas 12 manzanas de asfalto y como 40 más que las rodean. Nosotros venimos del oeste, entrando por el barrio del Ciclón. Nuestra casa está en la orilla opuesta, la de la tierra seca. Antes de llegar, nos detenemos muchas veces. Sentados a la puerta de sus casas, los vecinos nos saludan y nunca falta quien agregue un comentario. A veces, el tío negro responde desde Arisca o no contesta y sigue andando, como si el diálogo con esos hombres fuera una corriente y no hubiese necesidad de decir nada para que fluyera sola. Otras, la mano izquierda del tío transmite imperceptiblemente por las riendas un mandato a Arisca y ella se queda ahí. 2 hombres toman mate en la vereda y lo extienden al tío, quien sin sacarse el toscanito de la boca pega chupadas decididas. Alguien pregunta si el tiempo cambiará, otro dice que no con esas nubes pasajeras, uno opina que este verano viene bravo. Los hombres tienen las caras cortajeadas y sin los sombreros, marcas blancas en la frente. Los brazos son largos, los cuerpos son huesudos, los tobillos flacos terminan en alpargatas negras deshilachadas. Va de mano en mano el mate. Por el interior de la bombilla plateada sube un jugo amargo que debe invadir las bocas con zumos fraternos porque una callada solidaridad flota en el aire. El líquido recorre los cuerpos, viaja por esas montañas agrestes, se mezcla a las sangres, las alimenta, las protege. A mí nadie me habla ni pregunta nada, pero estoy adentro, soy una parte en esa comunión. Las miradas pasan de vez en cuando por mi cara y la rozan con hombría. El olor de los aromos se impondrá como una mano abierta. La vereda y lo extienden al tío, quien sin sacarse el toscanito de la boca pega chupadas decididas. Alguien pregunta si el tiempo cambiará, otro dice que no con esas nubes pasajeras, uno opina que este verano viene bravo. Los hombres tienen las caras cortajeadas y sin los sombreros, marcas blancas en la frente. Los brazos son largos, los cuerpos son huesudos, los tobillos flacos terminan en alpargatas negras deshilachadas. Va de mano en mano el mate. Por el interior de la bombilla plateada sube un jugo amargo que debe invadir las bocas con zumos fraternos porque una callada solidaridad flota en el aire.
El líquido recorre los cuerpos, viaja por esas montañas agrestes, se mezcla a las sangres, las alimenta, las protege. A mí nadie me habla ni pregunta nada, pero estoy adentro. Soy una parte en esa comunión. Las miradas pasan de vez en cuando por mi cara y la rozan con hombría. El olor de los aromas se impondrá como una mano